nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia, por favor. En Eclesiastés, en el capítulo 7, vamos a leer versículos 23 y 24. Vamos a procurar avanzar lo más que nos sea posible. Eclesiastés, capítulo 7, versículos 23 y 24. Capítulo 7, versículos 23 y 24. Cuando lo tengamos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 7, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Démelo un poquito de abajo, quizás. Capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, o lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La vida de Salomón es o fue, mejor dicho, una vida muy interesante, puesto que si lo pudiéramos describir en el plano de un, por decirlo de esta manera, de un estratega social, político, un buen gobernante, podríamos decir que lo fue. Que en toda la historia de Israel, cuando el reino se expandió con mucha más, o digamos casi llegó a la plenitud de lo que Dios había establecido para su pueblo, fue en el reinado de Salomón. Cuando usted lee el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham, o le prometió un reino que iba a ser desde el Nilo hasta el Éufrates. Estamos hablando que hoy en día sería desde Egipto hasta lo que actualmente es Irak. Ahora, el territorio de Israel en la actualidad es un territorio básicamente del tamaño de El Salvador. O sea, pequeño, hermano, bastante pequeño. Con Salomón básicamente se cumplió esa profecía y se volverá a cumplir. Pero después de Salomón comenzó un periodo de decaimiento del reino. Entonces, hemos hablado bastante acerca de que Salomón ha sido el hombre más sabio de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Dios le proveyó de esa habilidad, de esa sabiduría. Sin embargo, qué interesante podría ser decir que Salomón, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todo eso, podía ser alguien que estuviera apartado o lejos del error. Sin embargo, no es así. Salomón, como cualquier otro mortal, estuvo lleno de errores. Y eso es lo que Eclesiastés, de manera interesante, o en este caso él mismo, habla acerca de esa condición. Porque habla de la sabiduría. Decíamos la semana pasada, de quién depende darle valor a una enseñanza. No depende de quién lo dice. Poníamos el ejemplo de un alcohólico que da un consejo a alguien de que por favor no se meta en ese mundo. Esas palabras tienen peso, pero el valor se lo da quien lo escucha, porque uno puede venir y decir, ¿y qué me va a decir a mí, semejante bolo? Darme consejos a mí que no me meten en ese mundo, y él está metido allí. De usted depende de darle valor o no a esas palabras. Lo que él dice, el consejo que él da, tiene peso en sí mismo, porque conoce ese mundo. Poníamos el otro ejemplo y decíamos, alguien que nunca haya tomado, que nunca haya tenido contacto con el alcohol, y viene y da el consejo, y le dice, mire, nunca se vaya a meter en ese mundo,
porque gracias a Dios yo nunca he estado allí, y mire, y yo nunca he estado en estos y estos otros problemas, yo nunca he tenido y estas otras situaciones. No se meta ahí, no se meta. Las palabras en sí mismas tienen peso, pero el valor se lo doy yo. Yo puedo venir y decir, vas a creer dándome consejos de que no me meta en ese mundo del alcohol, y él ni siquiera sabe qué es eso porque nunca lo ha probado. Nunca lo ha probado. O poder decir, ¿verdad? O poder decir, no, pues él sabe lo que está diciendo, porque como él nunca se ha metido allí, él sabe que él nunca ha pasado ese tipo de cosas. El valor se lo doy yo. El valor se lo doy yo. El consejo en sí tiene peso, independientemente de quién lo dé. Si lo dé el alcohólico, tiene peso, y si lo da aquel que nunca ha tomado, tiene peso. El valor se lo doy yo. Entonces, Salomón habla de sabiduría. Habla de sabiduría, pero eso no lo puso, y él siendo sabio, no lo puso él en una situación apartada del error. Por eso es que en los versículos anteriores dice, pues no hay hombre justo, no lo hay, y haciendo referencia a sí mismo. Ahora, continúa diciendo, mis estimados hermanos, retomemos y ubiquémonos en el contexto. Dice, o continúa diciendo, versículo 23, todas estas cosas provee con sabiduría. Hermano, ¿a qué cosa se refiere? Usted puede leer todo el capítulo 7 y lo que ahí hace referencia a eso se está refiriendo, ¿verdad? Cuando dice, todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, ¿qué se propuso él en su corazón? Seré sabio. Pero la sabiduría, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué dice la sabiduría se alejó de mí? Él se propuso ser sabio. Dios le proveyó la oportunidad, le dio las condiciones, le dio todo para adquirir sabiduría, para tener esa sabiduría. Hemos hablado en otras oportunidades, ¿qué es sabiduría? Habilidad para vivir. Habilidad para vivir. ¿Y cómo se vive la vida? Hemos dicho un montón de veces, lo menos complicado que nos sea posible. Y usted, hermano, puede proponer en su corazón vivir lo menos complicado que le sea posible. Usted puede proponérselo. Y usted puede con habilidad, mis estimados hermanos, de alguna forma, de alguna manera, evadir los problemas, evadir las situaciones. Pero de repente, en nuestra humanidad, de repente la imperfección nos puede hacer cometer alguna situación. Por eso Salomón dice, versículo 23 siempre, dice, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Ahora, la reflexión es, ¿qué ocasionó que la sabiduría se alejara de él? ¿Qué le ocasionó? Porque no es cuestión, mis estimados hermanos, de que usted aprendió algo con sabiduría y de repente de la noche a la mañana le desapareció. Las experiencias nos dan enseñanzas. Y las enseñanzas, mis estimados hermanos, las enseñanzas que nos marcan significativamente a nosotros, no desaparecen. No desaparecen. Pero ¿por qué dice entonces que se alejó la sabiduría de él? Porque en algún momento aquello de lo que él estaba consciente, hablamos del error, en algún momento, a pesar de su sabiduría, hermanos, él cometió errores. Por eso dice lo siguiente, y va a ver la enseñanza que va a dar la Escritura. Dice versículo 24 y 25. Lejos está lo que fue. Ahora, recuerde que Salomón escribe este libro por inspiración divina. Bueno, fue un mensaje, fue un sermón. Un solo mensaje hemos dicho siempre, que es Eclesiastés. Cuando dice, lejos está lo que fue, ¿a qué se refiere? A aquel momento de su vida, hermanos, en donde, por decirlo de esta manera, él se encontraba bien, reinando, haciendo las cosas apropiadamente. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Esto nos va a dar respuesta más adelante, así que déjelo allí, pero no lo pase por alto. Más adelante va a tener la respuesta para eso. Dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Salomón, siendo alguien muy hábil, digamos, muy curioso, muy dado a la investigación,
Recuerde que en Eclesiastés continuamente dice, y me dediqué a observar las cosas que se hacen debajo del sol. En otras palabras, me dediqué a observar las cosas en las que el ser humano se afana durante el transcurso de su vida. Y cuando nosotros nos detenemos a pensar, hermanos, ¿qué es lo que en el transcurso de nuestra vida nos llena a nosotros de zozobra? ¿Qué es lo que en el transcurso de nuestra vida nos da a nosotros, hermanos, angustia y preocupación? Entre las principales cosas, mis estimados hermanos, algunos podríamos pensar en el dinero, pero realmente el dinero en algún momento llega a convertirse solamente en un recurso, en un medio, porque lo que el ser humano quiere es ser feliz. Eso es lo que quiere el ser humano, ser feliz. Y en la búsqueda continua de la felicidad nos terminamos extraviando. ¿Por qué las personas se meten en una vida, por ejemplo, de excesos? ¿Por qué se meten en una vida de excesos? Simple y sencillamente para poder tener gratificación, para poderse sentir bien, para poderse sentir, hermanos, que se divierten y que tienen vida. Y si una persona necesita de algo para sentirse que está vivo, es porque lleva una vida desdichada. Es que yo necesito, qué sé yo, ¿verdad? Salir un viernes o los viernes en la noche, yo necesito ir y distraerme y reírme y pasármela bien. Y la pregunta sería, ¿y entonces cómo vive de sábado a jueves? ¿Cómo vive entonces? ¿Será que lo único que le impulsa durante esos días es que va a llegar el viernes o que va a llegar el fin de semana? Cuando una persona, hermano, intenta ser feliz, intentando relaciones fallidas, ¿verdad? Y me meto con él o con ella, con este otro y con esta otra, porque tal vez él o ella me hace sentir que tengo vida. Hermanos, si una persona necesita meterse en una relación para creer que está vivo, tiene un serio problema, porque no tiene amor propio. Y muchas veces nos dejamos llevar por la influencia, hermanos, la influencia de los medios de comunicación. Y algunos ni siquiera le llaman medios de comunicación. Algunos le llaman medios de deformación, porque al final quieren hacernos pensar de una forma y a veces lo logran, hermano. Usted ve un montón de programas y películas y series y un montón de cosas en donde lo que le venden, y por eso le digo de que el ser humano lo que quiere es ser feliz, porque ahí le venden un idealismo. ¿Qué idealismo le venden allí? Que se va a encontrar con su alma gemela y entonces cuando usted lo encuentre a él o a ella, entonces va a ser ¿qué? Feliz. Y nos terminan haciendo pensar como ellos, porque creemos que mientras no tengamos, ¿verdad?, a esa persona, entonces yo voy a ser un desdichado. Yo busco a alguien para que me haga feliz. Hermano, no hay cosa más errónea que esa. No hay condición más errónea que esa. Uno tiene que aprender a ser feliz, hermano, por decisión. Y cuando usted sea feliz, entonces está listo para compartir esa felicidad. Pero siempre hemos molestado acá y hemos dicho, pero si usted anda buscando a alguien para que le haga feliz, la otra persona anda buscando lo mismo. Entonces si yo busco a alguien para que me haga feliz y la otra persona busca a alguien que la haga feliz a ella y me encuentra a mí y yo soy un infeliz y el otro que yo esperaba que me hiciera feliz es un infeliz también, entonces ¿qué nos convertimos? En un par de infelices. Entonces, mis estimados hermanos, Salomón se dedicó a observar las cosas en las que el ser humano se afana. Y aquel afán por querer hacer dinero. Y el problema, hermano, del afán por querer hacer dinero es que creemos que el dinero nos va a dar, bueno, no hablamos de ser felices, creemos que el dinero nos va a dar todas las satisfacciones. Y no es cierto, no es verdad. Porque entonces la gente que tiene dinero, hermano, viviría feliz.
y no son felices. Algunos quizás sí, pero algunos otros nada que ver, hermano. Nada que ver. Nada que ver. Y se afanan, hermano, en hacerse ricos y se olvidaron de vivir. Se olvidaron de vivir. Una persona tenía un negocio muy próspero, muy próspero. Para que tenga usted una idea, que abría a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana ya llegaba gente a comprar. Y tenía un hábito, no sé si decirle bueno o malo, simplemente tenía un hábito. Y es que a las 2 de la tarde cerraba su negocio y lo abría, hermano, hasta las 5 de la tarde. Más o menos 2 horas o 2 horas y algo cerraba el negocio. Lo cerraba en la tarde. En la tarde. Y eso era de siempre, era como un ritual. Lo cierro y negocio cerrado. Pero eso sí, podían llegar las 11 de la noche y el negocio estaba abierto. Y vendía, hermano. Y vendía. Y vendía. Y yo le invitaba a que se congregara. Ahí en ese lugar hacíamos unas reuniones domésticas, reuniones en unas casas. Le decía, mire, le invito a la reunión. Y ahí la reunión era los viernes a las 7 de la noche. Mire, le invito a la reunión. Lléguese. Es que no puedo. ¿Y por qué no puede? ¿Y con quién voy a dejar el negocio? Pero mire, con una hora dura la reunión, lléguese. No, pero es que no puedo. ¿Y con quién voy a dejar el negocio? Entonces un día ya tenía cierta confianza con esta persona, entonces le digo, mire, la verdad es que este es un negocio al final, no es de bendición, es maldición, es para usted. Y se enojó conmigo, hermano. Se enojó conmigo. Pero es cierto, hermano, que una persona venga y diga, mire, si es que yo no trabajo 8 horas, yo trabajo 12 horas, 14 horas trabajo yo. Ay, mire, qué bendición. ¿Cuál bendición usted? ¿Qué bendición va a ser eso usted? Que tenga que trabajar 14 horas. ¿Qué bendición va a ser eso? ¿Qué bendición va a ser? No, pero es que mire, es que yo trabajo 14 horas, pero mire, gracias a Dios yo logro sacar tanto al mes. Yo estaría de acuerdo si usted es una persona sola. Sola. No tiene, pero ni mascota, pues. Ni eso tiene. Ni chucho tiene. Ahí estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Yo hablaba con alguien y me decía, mira, me decía, si es que a veces son jornadas largas y esto otro. Decía, pues en este momento vos no tenés compromisos absolutamente de nada. Así es que si podés hacerlo y te va bien, dale, aparta tu tiempo para Dios, que eso es lo primordial, pero por lo demás, dale. Pero ya cuando hay compromisos, usted, yo sigo considerando que una de las cosas más tristes son 3 niños que no sé cómo estarán ahora, ya no son niños a estas alturas, pero ellos vivían en una condición bastante favorable, tan favorable que solo para que lo llevaran a estudiar les habían comprado una camioneta. Lo que está hablando, hermano, en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy todavía esos vehículos nuevos pues son un lujo, ¿verdad? Una Pathfinder. Solo para que lo llevaran a la escuela, solo para eso. El motorista, el empleado de ellos, de la familia, se congregaba con nosotros. Y parte, bueno, por los negocios de la familia y todo, entre los varios vehículos que tenían un microbús. Qué cosa más bonita, porque nos prestaban el microbús. Y así fue como yo conocí a los niños, porque nos prestaban el microbús a nosotros en ese momento, ahí donde estaba sirviendo, nos prestaban el microbús. Entonces un día el empleado, no sé si habló con sus jefes, no sé con quién habló, pero la cuestión es que comenzó a llevar a los niños a escuela bíblica. Los comenzó a llevar. Y llegaban los niños, ¿verdad? Llegaban los niños, eran 3, una niña era la mayorcita, creo que andaba por los 10, 12 años, y sus hermanitos pues como uno como de 8, otro como de 6. Cipotes, hermanos, llegaban
y así la pequeña cafeterita que teníamos ahí pagaban con billetes de a 5. Los bichitos, hermano. Un día no sé cómo es que estaban peleando, hermano, y rompen un billete de $5. ¿Cómo que nada de confeti lo agarraron, hermano? Mi casa me da un infarto, hermano. Y yo, no. Y un día pongo a platicar con la mayorcita y le digo, mira, le digo, invita a tus papás a la iglesia, invítalos. Yo siempre les mandaba agradecimiento porque nos prestaban el microbús. Jamás los conocí, hermano. Jamás los conocí. Nunca. Nunca. Y le digo a la niña, mira, invítalos. Y me dice la niña, cuando los vea, me dijo. Y le pregunto yo, ¿y por qué no vivís con ellos? ¿Cómo no? Me dijo, pero tengo 3 días de no verlos. Viviendo en la misma casa. 3 días de no ver a los papás. 3 días de no ver a los papás. Porque cuando los papás se iban a trabajar, ellos quedaban dormidos. Y cuando los papás regresaban de trabajar, los niños ya estaban dormidos. O sea que son de esos padres que ven crecer a sus hijos en la cama. Ahí los ven crecer en la cama. Llegan, se les quedan viendo. ¿Cómo está creciendo el niño? Cierran la puerta, la vuelven a abrir y ya tiene 15 años, hermano. ¿Sí? Sí, así pasa. Entonces, ¿quién despertaba a esas criaturas para que fueran a estudiar? La empleada. ¿Quién los llevaba a su lugar de estudio? El empleado. ¿Quién los iba a traer? El empleado. ¿Quién les ayudaba con las tareas? La empleada. ¿Quién los llevaba a la cama? La empleada. Y sabe que son de esos casos, hermano, tremendo, donde los niños o jóvenes, bueno, ya cuando crecen jovencitos, ¿verdad? Llegan a querer más a la empleada que a la mamá. Y la empleada los ha criado. Es la que los ha consentido. Es la que los ha ayudado con las tareas. Mis estimados hermanos, y todo por el afán de ¿qué? De hacer el dinero. Creyendo que el dinero les va a dar el ¿qué? La felicidad. Creyendo eso. Yo no digo que no hay que esforzarse, hermano. Yo no digo que no hay que trabajar. Yo no digo que el dinero no sirve para nada. Pues por supuesto que sí. El detalle es lo que más adelante nos va a decir la Escritura. Y cuando lo leamos, deténgase antes de darle rienda, ¿verdad? De una forma impulsiva al criterio o al pensamiento. Dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 25. Ya lo habíamos leído, pero retomémoslo. Me volví y fijé mi corazón para saber, o sea, para conocer, para examinar, para inquirir, o sea, para investigar la sabiduría. Otras versiones dice la ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Y la razón. Y para conocer, mire, ¿cuál era el propósito? Conocer la maldad de la insensatez y del desvarío del error. O sea que, ¿en qué se iba a detener? ¿Qué se iba a detener a observar Salomón? Los errores. ¿Qué se iba a obtener a observar? Los errores. Es que yo siempre he dicho, hermano, de que muchas veces las enseñanzas que más atesoramos provienen de nuestras malas experiencias más que de las buenas. De las malas experiencias. De las cosas, mis estimados hermanos, de las cosas negativas. De ese tipo de cosas. Imagínese usted, yo no sé si alguna vez cuando era pequeño o en alguna travesura, los que aprendieron a nadar alguna vez, ¿verdad? Que llegaban, hermano, a las piscinas o cuando salía de paseo y comenzaba a correr alrededor de la piscina, ¿verdad? Y comenzaba a jugar, ¿verdad? Y que se querían agarrar y corrían alrededor. Y a las orillas de la piscina siempre hay agua, ¿verdad? Por todo lo que salpica. Entonces, ¿cómo está allí? Liso. ¿Cuándo aprendió que no se debe correr alrededor de una piscina? Después de un reverendo lomazo, hermano. Como decía el abuelito,
sonó a pisto. Andaba corriendo y de repente se los oyó, ¡plá! El rebote y al agua para colmo. Y le aseguro que a partir de allí no volvió a correr alrededor de una piscina. No lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. Hay cosas que uno las tiene que aprender a las malas. Siempre hemos dicho, hay dos maneras inteligentes de aprender. Una, de los errores de los demás, que es la inteligente. Y la otra, a través de las propias experiencias. A través de las propias experiencias. La manera inteligente de los errores de los demás. Pero a veces, hermano, el ser humano llega a un punto de necedad. Llega a un punto de necedad en donde llegamos a exclamar, llegamos a decir que a mí eso no me va a pasar. Y citamos otra vez la frase de la abuelita: ¿qué corona tenés para que no te pase? ¿Qué corona tenés para que no te pase? Sí te puede pasar. Sí te puede pasar, sí nos puede pasar. Y repito, y en el mejor de los casos, hermano, en el mejor de los casos, aprender de eso. Sin embargo, Salomón, hermano, reflexionó en las cosas. Dice, voy a reflexionar en los errores. Por eso dice, y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. O sea, ¿por qué terminé de esta manera? ¿A qué reflexión está haciendo Salomón? ¿Por qué la sabiduría se alejó de mí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué sucedió? Bueno, vámonos al versículo 26. Y este es el versículo que le dije, antes de sacar alguna especulación, permítame, ¿verdad? Antes de todo. Dice versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella. ¿Qué dice? Preso. Vaya, no saque especulaciones apresuradas. En primer lugar, para aquellos detractores de la Biblia que dicen, ya ve que la Biblia es machista, ¿a quién le está echando la culpa aquí? ¿A quién le está echando la culpa? ¿Y por qué están así tan tímidos, pues? Para aquellos que son detractores de la Escritura, dice, la Biblia es machista, ¿aquí le está echando la culpa a quién? A la mujer. Y yo preguntaría sin temor a equivocarme, ¿es culpable la mujer? Ay, ¿por qué dudan, pues? ¿Por qué dudan, pues? Hermanos, Dios no va a venir y va a decir, y por las mujeres, ¿verdad? Porque ustedes mujeres. No. Esa es una apreciación totalmente equivocada de la Escritura, totalmente equivocada. Dios no va a recriminar la condición de la mujer porque está hecha a imagen y semejanza de Dios también. Aquí podríamos perfectamente incluir la condición del hombre, dependiendo si Salomón hubiera sido reina en lugar de rey, probablemente, hermano, en lugar de ocupar la figura de una mujer, hubiera ocupado la figura de un hombre. Pero retomemos la historia de Salomón. Al final de sus días, dice la Biblia que Salomón su corazón terminó inclinado ¿a qué? A los ídolos, a los ídolos, a los dioses de sus mujeres. La referencia acá no es atacar la condición de la mujer. Repito, porque perfectamente podría ser la figura de un hombre. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia Salomón? Se lo cito en palabras del Nuevo Testamento. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué ocasionó que la sabiduría de Salomón, hermano, pues se alejara? La idolatría. ¿El qué? La idolatría. Aquello que llegamos a amar y que permitimos que nos termine seduciendo y que se vuelva para nosotros prioritario o más importante que ¿quién? Que Dios.
Y ahí ponga, hermano, lo que usted quiera. Ahí ponga lo que usted quiera. Porque por generaciones religiosamente, los cristianos, los evangélicos, han atacado, por ejemplo, al catolicismo. Porque los católicos son, ¿qué dicen? Idólatras. Ah, ¿y será que no hay evangélicos idólatras, hermano? ¿Será que no hay? Por supuesto que hay. La enorme diferencia es que no idolatran, ¿verdad? Imágenes representativas de figuras o de personajes, perdón, religiosos. Pero hay evangélicos que son idólatras, hermano. Idolatran sus trabajos. Idolatran equipos de fútbol. Idolatran, hermano, hijos. Si el niño no quiere venir a la iglesia, no vayamos pues. No vayamos. Y no se congregan, hermano. Y no se congregan. Porque el niño, porque la niña. Hay evangélicos que idolatran a sus parejas, hermano. Y si la pareja los condiciona o los amenaza, son capaces de apartarse de la comunión con Dios. Por eso que a mí me encanta tanto las palabras de nuestro pastor general, porque él decía, si a mí me ponen a elegir, si alguna vez me dijeran a mí, decía él, elegí o tu iglesia o yo, me encantaba cuando con toda propiedad decía, ya perdiste, mamita, ya perdiste. Y no hay cosa más agradable, más rica que poderle decir, hermano, a quien sea, usted no es más importante que mi Dios, quien quiera que sea. Pero Salomón comenzó a prestarle atención y con el afán de estar, llamémosle, en paz, estar a gusto, en armonía, comenzó a ceder, hermano, comenzó a ser influenciable a la idolatría de sus mujeres. Situación, repito, que perfectamente podemos poner otra figura allí, perfectamente, hombres y mujeres, hermano. Y aquí no vamos a hablar o atacar la condición de la una o del otro. No, aquí vamos a hablar, hermano, de aquello a lo que el ser humano le llega a poner prioridad por encima de Dios. Eso es idolatría. A lo que le llegamos a poner prioridad por encima de Dios. Y si lo ponemos en la relación de pareja, es que si me dejas me muero. ¿Quién dice usted? ¿Quién dice? Y si una persona llega al punto de poder decir, hermano, que no es capaz de vivir lejos de ese hombre o de esa mujer, mire, tengo un encuentro verdadero con Dios, hermano. Yo no digo que no le va a doler, yo no digo eso. Yo no digo que no ama. Yo no digo, hermano, yo no digo que no hay que amar intensamente. Pues, ¿por qué no? Claro que sí. Pero creer que porque ese hombre o esa mujer no está, usted se va a morir, hermano. Si el único indispensable es Dios. El único indispensable es Dios. Hay cosas duras ya cuando somos padres, hermano. Es que si algo le llegara a pasar a mis hijos, hermano, ninguno de nosotros está exento de eso. Y yo a veces lo he pensado. Y si algo le llegara a pasar a mis hijos, hermano, yo no soy mucho de chillar, pero creo que ahí chillaría y bastante. Y bastante, hermano. Chillaría y bastante. Pero de una u otra manera, hermano, yo tengo que seguir viviendo. Si la fuente de mi vida y de nuestra vida es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios, hermano. Entonces, Salomón
a lo que está haciendo referencia aquí. Y vea usted cómo lo plantea, para que vea usted que no está atacando la condición de la mujer. Vea usted la referencia para que vea que está hablando de la idolatría. Vea usted lo que dice. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, repito, ahí puede poner usted la condición idólatra, cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. Hermano, ¿qué está diciendo? Que lo atrapa y no lo deja irse. Que lo atrapa, hermano, y lo hace dueño de su voluntad. Lo hace dueño de su voluntad. No está hablando de su voluntad, no que de la voluntad de aquel que lo tiene sujeto. Y es capaz de hacerlo, como decimos, de aquí para allá. Y ahí ponga usted lo que usted quiera. Si nuestra condición idólatra es el dinero, ¿para dónde nos movemos? Para donde el dinero nos diga, o para donde el dinero nos llame. Por eso dice la Biblia que el amor al dinero, no dice el dinero, dice el amor al dinero es el principio de todos los males, el cual codiciando muchos fueron traspasados de muchos dolores. El cual codiciando, perdón, fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, el que se mueve por eso. Hermano, la gente que se vuelve idólatra del dinero es capaz de vender hasta su propia alma, hermano. Capaz de hacerlo. No tiene convicciones. A él o a ella, ¿qué es lo que le interesa? Dinero. Es todo lo que le interesa. Y con tal de obtenerlo, todo lo demás puede pasar a segundo plano. Todo lo demás. Todo lo demás. La gente que es aficionada extremadamente, hermano, al deporte, pero extremadamente. Mire, han habido tantas situaciones. No hablemos de cuestiones lejanas, hablemos de nuestra realidad. Hablemos de nuestra realidad. Hace un par de años había un partido, bueno, a partir de ese acontecimiento prohibieron la entrada de pólvora a los estadios, porque hubo un muchacho que manipulando pólvora perdió la vida en el estadio, acá en ese de ahí nomás. Ahora, piensen esto, hermano, piensen esto. La gente ya no volvió a ir al estadio después de eso, ¿verdad? Comenzaron a atacar al estadio, ¿verdad? Y a los equipos de fútbol. No. En otra oportunidad fue uno de los equipos a jugar allá a San Pedro Sula, si no me equivoco, a Honduras. Hermano, y salen excursiones para ir a ver, apoyar al equipo. Y cuando regresaba uno de los buses, otro muchacho se cae del bus y se mata. ¿La agarraron a atacar al equipo otra vez? No. Ahora, piensa esto, hermano, piensen esto. ¿Qué pasaría si alguien por estar haciendo algo en una iglesia pierde la vida? ¿Qué cree que pasaría, hermano? ¿Cuáles cree que serían las críticas? Es que gente fanática, ¿para qué va allí? Yo por eso es que no voy a ninguna parte, porque miren lo que pasa, por andar en esto, por andar en esto otro. ¿Qué pasaría si una persona pierde la vida viniendo en un bus de evangelizar, hermano? Y como son gente que no tienen nada que hacer, ahí andan para arriba y para abajo. Miren la pobre persona, hubiera quedado en su casa, nada le hubiera pasado, pero por andar así, por andar de fanáticos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando somos idólatras, hermanos, de esas cosas, no pasa nada. Ayer se mató el que venía en el bus de ver el partido, y si la otra semana hay partido y sacan excursión, ¿qué cree que va a pasar? Van sin problema. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Han habido ocasiones que la gente está haciendo cola, hermano, a las 6 de la mañana y el partido es a las 8 de la noche. Y ahí están. Y lo vuelven a hacer. ¿Cómo se llama eso? Idolatría.
Idolatría. Y si lo vamos en el plano, hermano, repito, más sensible, que es en el plano de los hijos. Si mi hijo, en lugar de yo tener sobre él autoridad, es él o ella el que me hace a mí de aquí para allá, soy idólatra de mi hijo. Soy idólatra de mi hijo. Si me dice que no quiere ir a la iglesia, pues ya no voy porque el niño no quiere. Esa es idolatría. Esa es idolatría. Si él determina lo que yo tengo que hacer, entonces, por eso dice, mis estimados hermanos, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos, ¿qué dice? Ligaduras. Ahora, dice la siguiente parte, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos, mis estimados hermanos? El que agrada a Dios, o sea, aquel que pone a Dios por primero, por fuerte que puedan ser las ligaduras, no van a ser importantes, o no van a ser prioritarias, o no van a terminar gobernando sobre mí. No van a terminar haciendo eso. No lo van a hacer. Y podemos citar casos de casos. Repito, no estamos diciendo que no hay que amar. La Biblia no restringe. La Biblia dice, el que no amare, el que amare más, dice, a padre, madre, hijos, mujer, esposa, hijos, hermano. Dice, el que amare más a ellos que a mí no es digno de mí. No está diciendo que no los ame. Ámelos y ámelos intensamente. El detalle es que el que debe estar sentado en el trono de mi corazón, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces, por eso dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador, o sea, aquel que se deja llevar, hermanos, el que se deja llevar o que se deja seducir, quedará en ella, ¿qué dice? Preso. Preso. Si yo me vuelvo tan consentidor de mis hijos, porque para mí mis hijos son lo máximo, cuando están chiquitos, yo voy a querer ponerlos en un pedestal y meterlos en una burbuja. Cuando crezcan, no crea que van a hacer lo mismo conmigo, hermano. No crea que van a hacer lo mismo conmigo. No. Porque yo en lugar de formarlos, los malcrié. Y por eso es que hay hijos, hermano, ya mayores, que sus padres han hecho todo por ellos, porque creyeron sus padres, hermano, que ellos eran merecedores de todas las cosas. Y crecen y creen que el mundo tiene una deuda con ellos. Y que sus padres tienen obligaciones sobre ellos, independientemente de la edad que puedan tener. ¿O no conoce usted de casos de hijos que le han exigido, hijos mayores, grandes, que le exigen a sus papás: vende esa propiedad, vende esa casa, ve, deshacete de aquello otro? La figura del hijo pródigo, dame la parte que me corresponde. Y hay hijos que cuando ya sus padres dejan de ser útiles para ellos, los agarran y los van a meter a cualquier lugar, contra la voluntad de sus padres. Muy diferente es que la persona mayor, ¿verdad?, tome la decisión y diga: no, mira, yo quiero estar mejor allá. Es muy diferente, hermano. Yo no digo que esos lugares son lugares feos, no. Yo he tenido la oportunidad de ir a a uno de ellos, que está allá por la UCA. Yo veo que se la pasan bien los señores allí. Tienen sus habitaciones, sacan sus sillitas, platican con el vecino, con la vecina, hacen sus reuniones, hacen sus fiestas y todo. El punto no es que si el lugar es malo, el punto es si voy con mi voluntad o contra mi voluntad. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando los hijos, para deshacerse de ellos, los agarran y no les piden opinión, no les preguntan si quieren o no quieren, simplemente los van a dejar allá. Esos son los señores que están tristes allí. Pero los que van con su propia voluntad y conocen la situación, no, si la pasan bien. Yo no sé si estará viva todavía, creo que sí, me contaron de ella hace poquito. Tiene 104 años, de pie todavía la señora. Póngale un cumbión que esa viejita comienza a moverse. Sí, es cierto, hermano. En ese asilo de ahí, en San Vicente de Paúl, yo veo que la pasa bien la señora.
Nomás póngale poquito y comienza la doña. Me imagino que jovencita debe haber sido Pepe Esquita, hermano, sí, moviendo por todo eso, ¿no? Entonces, por eso decíamos, la Biblia no ataca, y es un error. Y si alguna vez alguien viene y en base a ese versículo le dice que la Biblia es machista y que está atacando la condición de la mujer, usted dígale, mire, primero tiene que investigar, tiene que estudiar, porque la Biblia no está atacando la condición de la mujer, simplemente está tomando una representación. Salomón toma una representación de lo que para él le hizo inclinar su corazón. ¿Y cuál fue? La idolatría. Si Salomón en lugar de rey hubiera sido reina, entonces hubiera puesto la figura de un hombre. Y si en su caso, en mi caso, hermano, lo que representa para nosotros prioridad no es un hombre ni una mujer, pues póngalo que en algún momento, hermano, y si nosotros lo escribiéramos, pusiéramos allí lo que para nosotros representa lo que nos aparta de Dios. Mi negocio, mi empleo, mi pareja, mis hijos, ponga lo que usted quiera. Todo aquello que inclina su corazón lejos de Dios. Por lo tanto, mis estimados hermanos, por eso es que la Escritura, bueno, Dios mismo nos invita a través de su palabra a ponerlo a Él siempre en primer lugar y por encima de todas las cosas. Esta noche, denle un aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.